Muy buenos días, muy buenas noches en realidad, muy buenas noches. Seguimos con nuestras coberturas aquí en TV Mundus Noticias respecto al accionar de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside, por supuesto, la diputada Ana Carolina Galiard. En el programa de hoy de TV Mundus vamos a pasar la explicación del proyecto quizás más contundente desde lo político que se está presentando en la comisión, ya que está presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, 15 legisladores, pero fundamentalmente 11 gobernadores, pidiendo el juicio político a la Corte Suprema Macrista. Es decir, este pedido de juicio contra Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. De los 14 proyectos es el que tiene más peso, más rotundo, y por supuesto estuvo en boca de un legislador de peso por sí mismo también, que es Eduardo Valdés. Eduardo Valdés y también la diputada Brovner, nosotros acá estamos poniendo solamente el testimonio de Eduardo Valdés, bueno, han hecho la presentación justamente para que ahora sea evaluado en su admisibilidad a la Comisión de Juicio Político, para pedir digamos así, el cuestionamiento a estos 4 integrantes de la Corte, que por supuesto son directamente una amenaza para la democracia. La exposición de Eduardo Valdés dura un poco más que las comunes, pero bueno, lo importante es que es muy contundente, muy detallada, y por supuesto el legislador apela a esa experiencia que todos le conocemos en el campo político, porque dijo muy claro: esto no es un juicio de carácter jurídico, es un juicio de carácter político y debe ser visto de esta manera. Lo escuchamos. Mi tiempo con la diputada Mara Brauer, y en primer lugar quiero decir que no conozco al doctor Ricardo Lorenzetti, no me ha llamado nunca, ni lo voy a llamar yo, y por eso me reitero, no hay para mí doctrina Irursum, juez Bonadío y muchas de las cosas que se han hablado acá sin la participación de Ricardo Lorenzetti. Así que con orgullo voy a usar la lectura en algunos pasajes, porque estoy representando a un proyecto que presentó el presidente de la Nación junto a 11 gobernadores, que ha sido sustentado por 15 diputados nacionales del Frente de Todos. En primer lugar, ratifico el proyecto de resolución 6905 del 22, por el cual hemos pedido el juicio político de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en sus funciones, y de su presidente, Horacio Rosati, por delito en la comisión de sus funciones, proyecto que además contiene el pedido del presidente de la Nación, como dije antes, más los 11 gobernadores. Perdón. El juicio es de carácter político. No hay en todo el ordenamiento jurídico argentino un instrumento más robusto que el juicio político. Según el artículo 112 de la Constitución Nacional, los ministros de la Corte deben administrar justicia bien y legalmente. En el artículo 116 de la Constitución Nacional se establece que los jueces solo pueden decidir en una causa, y una causa es una disputa concreta entre partes contrarias. Además, no deben emitir declaraciones ni consultas, solo deben hablar a través de las sentencias, y estas deben ser de acuerdo al derecho vigente y a la prueba presentada. Si no se cumplen estos artículos, entonces se transforma en un acto irracional. Eso configura el mal desempeño y demuestra la falta de idoneidad para el cargo, según el artículo 16 de la Constitución Nacional. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y son admisibles en los empleos sin otra condición que su idoneidad.
En primer lugar, voy a hablar de las irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial. Quiero comenzar con este punto subrayando que las denuncias por las irregularidades en la administración y gestión de la obra social del Poder Judicial es contra todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Ya sea por la comisión de delitos conforme lo determinen las investigaciones judiciales penales en curso o, en el menor de los casos, por mal desempeño. Se deberá investigar y comprobar si los magistrados omitieron conformar en debida forma el directorio de la obra social para que de ese modo poder realizar un incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables que les correspondía realizar en virtud de la acordada 5 del 2008. Estas omisiones habrían facilitado la malversación de fondos en perjuicio de los afiliados y afiliadas de la obra social. Ante las denuncias, mediante acordada 22 del 2021, la Corte ordenó una auditoría interna por los periodos 2008-2021. ¿Y saben qué? Los resultados confirmaron que en esos 13 años la obra social del Poder Judicial fue administrada de manera deficiente, auditoría encargada por la propia Corte. Entre otras irregularidades, se habría incumplido el artículo 21, inciso W del Estatuto, que obliga al directorio a elevar el presupuesto de gastos y recursos. La auditoría también detectó groseras irregularidades en la registración contable en violación de los artículos 321 y 322 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tema de la coparticipación, fallo de la coparticipación. Vamos a hablar de hechos, no de cuestiones del fallo. Es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Para mantener la concordia entre las provincias representadas por sus gobernadores, a los que la Constitución Nacional les otorga el carácter de agentes naturales del gobierno federal según el artículo 128 de la Constitución Nacional. Este artículo fue inspirado por Juan Bautista Alberdi, quien creía profundamente en el federalismo de la cooperación y no en el federalismo de la confrontación, donde una provincia se impone sobre otra. Sabio Alberdi. En 1852 existían 14 provincias de poderes muy desiguales. Entonces se le ocurre al genial jurista que sea la Corte Suprema de Justicia la que dirima las diferencias entre las provincias. De allí su competencia originaria y también la denominación entre sus 12.507 palabras del sustantivo y posterior adjetivo de agentes naturales para con los gobernadores que integran el gobierno federal. Es por esto que es incomprensible que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni siquiera haya contestado a los 15 gobernadores de las provincias de Buenos Aires, de Santiago del Estero, de Chubut, de La Rioja, de Santa Cruz, de Catamarca, de Formosa, de Chaco, de Tucumán, de Santa Fe, de Misiones, de La Pampa, de Entre Ríos y de Tierra del Fuego, que se presentaron como amicus curiae del tribunal. Ni siquiera les contestó, no solo no los escuchó, cuando se viola la Constitución porque son los únicos. No dice que el presidente o el vicepresidente de la Nación o los senadores o los diputados o las diputadas son agentes naturales. Solo dice que los gobernadores son los agentes naturales del Estado federal. Por lo tanto, en este tema, donde ellos estaban implicados, era obligación, al menos en nuestro entender, de ser escuchados.
por lo menos fundamentar por qué no los iban a escuchar. ¿Por qué no se escuchó a los gobernadores? ¿Será por la relación de Horacio Rosati con Horacio Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles y Marcelo de Alessandro, que ya habían sido recusados por la Procuración General del Tesoro de la Nación por ese vínculo? Esa recusación ni siquiera fue contestada. Después vimos las otras cosas a las cuales yo no me voy a sumar, pero sucedieron, y por algo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió separar del cargo al ministro de Justicia, Marcelo de Alessandro. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación, asumiendo funciones legislativas prohibidas por la Constitución Nacional, decide asignar recursos públicos según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al Parlamento. Caso Muiña. Cuando se es condenado por lesa humanidad para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los sentenciados no pueden tener ningún beneficio por la naturaleza inhumana del crimen cometido. Pero los jueces Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz violan esa premisa aplicando el 2x1, con un agravante, que ahora lo voy a explicar, en un libro escrito por Rosati en el año 2013. Muiña está condenado por desaparición forzada de personas. La desaparición forzada es un delito que tiene la particularidad de ser continuado y permanente. Por eso es desaparición forzada y no aparición. Me acuerdo aquellas consignas, aparición con vida. Por lo tanto, es falso que el dilema moral que se planteó en ese momento Horacio Rosati, ¿cuál es el dilema moral? Si la Argentina en el año 2003, mediante este Congreso, confirmó la jerarquía constitucional de la Convención contra los Crímenes de Lesa Humanidad entre las obligaciones del Estado argentino y se encuentra la de implementar todas las medidas necesarias para impedir estos beneficios. En el 2017, inconcebiblemente, la Corte Suprema de Justicia pasó por alto esta convención y sus propios fallos que eran jurisprudencia obligatoria. El caso Simón del año 2005, el caso Arancibia Clavel en el año 2004 y el caso Maceo en el año 2007. Casos que son tratados como jurisprudencia obligatoria por el doctor Horacio Rosati en este libro que se llama Derechos Humanos en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 2003-2013 y que a su vez habían sido ratificados por él cuando tuvo la entrevista con la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. Carlos Rosenkrantz siguió votando la aplicación del 2x1, a pesar de la ley aclaratoria 27.362 promulgado por el Congreso en el año 2017. Consejo de la Magistratura. Los tres miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, dieron un golpe de Estado. Para consagrar la toma del Consejo de la Magistratura ante la ausencia de Elena Hayton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, conformaron una mayoría irregular, donde el propio Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz se votaron como presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Y digo que es una mayoría irregular porque éticamente no corresponde que ni Rosati ni Rosenkrantz se autovotaran. Esto lo fundo en que en el año 2000, con una corte de 9 miembros, Julio Nazareno y Eduardo Molineo O'Connor se reeligieron como presidente y vicepresidente de la Corte por 5 votos contra 4. Si no se hubieran votado Nazareno y Moliné,
no hubieran podido ganar esa elección, lo que generó una gran reacción en contrario. El propio cortesano Enrique Petracchi manifestó que éticamente era reprobable lo que habían hecho sus colegas Nazareno y Moliné. Más aún, la entonces diputada nacional María Avelina Elisa Carrió firmó un pedido de juicio político contra ellos por haberse votado a sí mismo. Acá lo tengo. Está firmado hasta en el dictamen del juicio político. Orden del día número 395 de aquel tiempo. A partir de la asunción de Horacio Rosati como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se pone en marcha lo que podemos denominar como el asalto al Consejo de la Magistratura. 15 años estuvo vigente la ley 26.080 que reglamentó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La doctrina de autores y la judicial coinciden en que el vicio constitucional debe ser manifiesto en una ley para poder declarar su inconstitucionalidad. Si la ley atacada es sancionada en el año 2006, ¿cómo puede ser que la Corte reacciona 15 años después? Ellos mismos la tuvieron 6 años dormida a esta ley para descubrir o no el vicio manifiesto. Es claro que no habrá manifiesto. Y si no es manifiesto, no es inconstitucional. Por eso es que hay mal desempeño. No contentos con esto, desentierran una ley derogada por el Congreso de la Nación. No hay corte en el mundo, superior tribunal judicial en el mundo, lo busqué especialmente, que resucite una ley derogada por un parlamento. Es más, Hans Kelsen, maestro de todos los abogados del mundo, autor de la pirámide de las leyes, dice que la derogación equivale en biología a la muerte de un ser viviente. Es decir, dice Kelsen, que ley derogada es ley muerta. Palabras de Kelsen. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Prácticamente reformó la Constitución Nacional. Solo reforma la Constitución Nacional solo con la mayoría de 3 jueces. Y encima se atribuye funciones legislativas para resucitar una ley, la ley 24.937, logrando que Horacio Rosati, de ese modo, autovotándose una vez más, se apoderara del cargo de presidente del Consejo de la Magistratura. Las razones que justifican el juicio político y la condena eventual del doctor Horacio Rosati en particular están claras en el marco de su intervención en los casos de Luis Alfredo Juez, expediente 23440 del 2022, y la del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de expediente 29.053 del 2006. Y estos no son solo argumentos políticos, sino que también son claramente jurídicos. Horacio Rosati nunca debió intervenir en el amparo presentado por el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, que recordemos tenía como único objetivo recomponer el equilibrio entre los estamentos del Consejo de la Magistratura. Las consecuencias del voto de la mayoría que compuso Rosati junto con Maqueda y Rosenkrantz, mayoría que solo se conformaba con 3 votos, porque si no estaban los 3 votos, no hay mayoría, de acuerdo al reglamento que funciona la Corte. Por lo tanto, si no votaba Rosati, no había mayoría. Fueron para autootorgarse una ampliación de sus competencias institucionales, manejos de recursos y control de jueces y del Poder Judicial de la Nación, que él mismo encabezaba. De más está decir que el Colegio de la Ciudad jamás discutió la presidencia del Consejo de la Magistratura en su presentación, dado que ello no formó parte del objeto procesal del caso, ni tampoco se encuentra fundado en el fallo del tribunal.
Entonces, ¿cómo y por qué Rosati votó en el caso del colegio y se auto-otorgó facultades a sí mismo? Horacio Rosati tenía y tiene un interés directo en el caso, causal explícita de excusación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su artículo 17, cuando dice: serán causas legales de recusación, 2, tener juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito u otro semejante o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo la sociedad que la fuera anónima. Incluso cuestiones de decoro, que están explícitamente detalladas en el artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial. Todo juez, dice el artículo 30, que todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17, deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio fundados en motivos graves de decoro y delicadeza. Luego de auto-otorgarse facultades y ampliar su poder, aplicando un artículo que nunca estuvo en discusión y que el Congreso Nacional en todas las oportunidades descartó, esto es, que la presidencia estuviera en cabeza de uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, artículo 10 de la Ley 24.937, promoviendo un sistema de elección democrática entre los miembros del Consejo de la Magistratura. Él volvió a intervenir ya en su carácter de integrante y presidente autoelegido, en el caso juez. Y allí, nuevamente, teniendo un interés directo, indiscutible, por ser parte del Consejo, sobre el que opera la decisión jurisdiccional, condicionó la composición del cuerpo que integra y preside en clara violación al artículo 17 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, por fuera de todo decoro profesional, en conjunto con el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, cometiendo con ello un claro desacato o violación a los deberes del magistrado en sus funciones, conforme también al artículo 32, incurrirá del Código Civil y Comercial, incurrirá en la causal de mal desempeño en los términos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite, siendo ello causal de mal desempeño. Tan claro es esto, tan claro es que esto es causal de juicio, es causal de juicio político y remoción en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece que es causal de juicio político el mal desempeño de los miembros de la Corte por falta de excusación. Por todo esto, y para dejarlo en claro, el juicio político es la única herramienta que la democracia le da al Congreso en caso de mal desempeño de los jueces de la Corte. Nuestra Constitución Nacional es la segunda más antigua de las republicanas. Desde el año 1853 está el Instituto del Juicio Político, basado en el mal desempeño o en la comisión de delitos. Me pregunto, ¿qué es el mal desempeño? Es un obrar consciente e inequívoco contra la Constitución Nacional, es decir, que es un obrar que descarta la negligencia o el mero error. Estos actos de mal desempeño fueron realizados contra el federalismo, contra los derechos humanos, contra la política tributaria y contra las competencias del propio Congreso de la Nación. Ese mal desempeño es un obrar inidóneo, ya que la idoneidad es el mega requisito para la función pública. Si hay una composición homogénea de sentencias, frutos de un obrar concienzudos contra la Constitución Nacional, estamos en presencia de mal desempeño. En definitiva, denunciamos por mal desempeño a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, porque en el fallo de la coparticipación
distribuyeron recursos públicos violando la Constitución Nacional, ya que esa es una misión y función propia del Congreso de la Nación. B. Denunciamos por mal desempeño a Horacio Rosati, a Juan Carlos Maqueda, a Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti porque violaron el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores que, como dije antes, el mismo artículo dicta que son agentes naturales del gobierno federal. C. Denunciamos por mal desempeño a los ministros de la Corte Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz en el caso Muiña por violar los propios fallos de la Corte, más lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los convenios internacionales de jerarquía constitucional. D. Denunciamos por mal desempeño a los ministros de la Corte, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz por resucitar una ley derogada cuyo único objeto era que Horacio Rosati se hiciera presidente del Consejo de la Magistratura. E. Denunciamos por mal desempeño a los cortesanos Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz cuando declaran inconstitucional una norma sancionada 15 años antes, de los cuales 6 durmió en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y encima le dan 120 días al Parlamento, un 16 de diciembre cuando no estamos ya en sesiones ordinarias. Denunciamos por mal desempeño a Horacio Rosati, a Carlos Rosenkrantz y a Juan Carlos Maqueda, porque atribuyéndose competencias que son exclusivas del Senado de la Nación, entran a decidir cómo se van a integrar los bloques políticos en el Consejo de la Magistratura, caso Juez 1. El mal desempeño está en el artículo 53 de la Constitución Nacional. G. Denunciamos por mal desempeño a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por la administración deficiente de la obra social del Poder Judicial de la Nación en perjuicio de las afiliadas y los afiliados a esa obra social. Y específicamente, para el doctor Horacio Rosati, denunciamos por el delito en el incumplimiento de sus funciones. 1. Denunciamos a Horacio Rosati por el incumplimiento de los deberes de funcionario público que se produce cuando dicta resoluciones contra la ley de presupuesto, ya que éste no se puede modificar sino por otra ley. Denunciamos a Horacio Rosati porque violó la ley de ética pública, ya que falló en una causa donde él tenía intereses, que era presidir el Consejo de la Magistratura, y acomodó mayoría para gobernar el Consejo. 3. Denunciamos al doctor Horacio Rosati por el delito de abuso de autoridad, que es cuando invade facultades del Poder Legislativo. 4. Denunciamos al doctor Horacio Rosati por el delito de tráfico de influencias en beneficio exclusivo de una jurisdicción en perjuicio del resto de las jurisdicciones a la luz de los diálogos entre el director general de su vocalía, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Denunciamos por prevaricato al doctor Horacio Rosati por fallar con un interés que lo beneficia por haber dispuesto resoluciones para presidir él el Consejo de la Magistratura. Y denunciamos por prevaricato a Horacio Rosati cuando para beneficiar a una jurisdicción establece pagos de cumplimiento imposible y no escuchando a los gobernadores de las provincias argentinas. Soñamos con una Corte Suprema de Justicia de la Nación donde ningún ministro de la Corte vaya al exterior a decir que este Parlamento no debe consagrar derechos ante una necesidad. Soñamos con un Consejo de la Magistratura en donde cualquier magistrado tenga la jerarquía que tenga,
sea juzgado por inconducta, sobre todo si acepta dádivas de los grupos económicos más poderosos, caso que ha ocurrido hace muy poco tiempo en nuestro país. Y sueño con un consejo de la magistratura que sancione a un juez y a un fiscal que convoque a 8 indagatorias en un mismo día a una misma persona, sea de las que piensan como yo o de los que no piensan como yo. Ningún ciudadano o ciudadana se merece ser convocada a 8 indagatorias en un mismo día y encima con la crueldad de hacerlo coincidir con el día del cumpleaños de su marido muerto. Sueño, solo sueños, pero ¿saben qué? Diputado Valdés, vamos concluyendo. Sueño, Presidenta, sueño, pero ¿sabe qué? Felices los que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio para hacerlo realidad. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, Eduardo Valdés no solamente es un dirigente con peso propio, sobre todo en el oficialismo, con una larga trayectoria legislativa, alguien muy valorado en algunos lugares del exterior, incluido el Vaticano, sino que a su vez presentó el proyecto que tiene mayor peso político de todos los que se están presentando. Más allá de la validez, o como se va a decir la semana que viene, admisibilidad, el de justamente Eduardo Valdés es el que mayor impacto político tiene por quienes lo están presentando. El presidente de la Nación, 11 gobernadores y 15 legisladores. Bueno, vamos a ver cómo deriva esto. En PDF tienen en ecoinformativo.com.ar para bajarse el número 113. Pronto sale el 114 con la evaluación anual de TV Mundos de las Naciones. En este caso, bueno, el tema del año, desnazificar Ucrania. Y por supuesto los libros de nuestra colección, los archivos del régimen, para que ustedes los puedan bajar gratuitos y ver qué es lo que pasó y no olvidarse, sobre todo por supuesto en este año electoral, mucho de lo cual tiene que ver este juicio político a las Cortes. Nos vamos, hay más información al respecto. Daniel Docampo Espada, Nuevo Mundus Net, Televisión.